y falta de dólares. Pero esta semana se va a hablar mucho, además de los jubilados, del tema reforma laboral. Y ahí nos vamos a meter de la mano de nuestro invitado, quien vino a presentarnos un trabajo justamente que está a punto de publicar con la Fundación Fundar. Es Sebastián Echemendi, profesor titular en el Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de la Universidad de Itela e investigador del área de trabajo e ingresos de Fundar. Gracias por venir, Seba. No, gracias a vos, es un gusto estar acá. Bueno, vos sabés que esto de la reforma laboral yo lo he discutido muy acaloradamente con Reinaldo Sietecase, acá, porque él lo que me decía, algo provocador, pero con un punto, es: no puede ser que no se anime a discutir ni el peronismo, ni el progresismo, ni la izquierda, reformas laborales que hagan más moderno nuestro régimen legal de trabajo. Vos fuiste funcionario del peronismo. Exacto. Y vos estás dando la discusión. ¿Se puede hacer una reforma laboral? Sí, yo coincido en parte ese diagnóstico. Yo creo que la discusión no hay que negarla. Y ya te digo, desde Fundar venimos trabajando con Juan Ottaviano, Federico Pastrana y otros compañeros para dar una discusión sobre la reforma laboral. Ahora, esa discusión, Berco, tiene que tener para mí un punto de partida básico, que tiene que ver con dos cuestiones. La primera, y que ya naturalizamos en Argentina y no deberíamos, esta idea de que reforma laboral es sinónimo de destruir derechos laborales. Eso es algo que no podemos aceptar y que es muy argentino. Vos fijate, Pedro Sánchez hace bandera del gobierno progresista español, de Pedro Sánchez coligado con la izquierda, sí, hace campaña diciendo vamos por la reforma laboral, defendiendo su reforma laboral. Acá nos parecería, muy, muy raro eso. Y defendió una reforma laboral porque hizo una reforma laboral progresista, que, avanzó derechos de los trabajadores. Entonces, eso es lo primero. Reforma laboral no puede ser igual a destruir derechos de los trabajadores, y esa discusión hay que darla. Y la segunda, Berco, me parece que es clave, es una reforma laboral no crea empleo. Eso lo tenemos que tener, lo tenemos que tener muy claro. El empleo lo crea, en una ciudad como Argentina o cualquier otra, una política económica enfocada en la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo. La reforma laboral de por sí no crea empleo. Ahora, ¿para qué sirve la reforma laboral? Pues yo sí creo que es muy importante. Una reforma laboral te sirve para encauzar el empleo que creas, para darle calidad al empleo que creas actual, al empleo que existe, al que creas, actual y futuro. Y para eso una reforma laboral y el marco laboral en general es muy importante porque te decide, cuál es la organización de la sociedad, cuáles son los derechos y los niveles de igualdad, y en ese sentido sí es muy importante, ¿no? Claro, lo que pasa es que la reforma laboral realmente existente, la que discutimos acá, no es la de Pedro Sánchez ni la de Gustavo Petro, es la de Federico Sturzenegger. Y Federico Sturzenegger dijo, esta semana, la semana anterior, todas las veces que lo entrevistan, que por ejemplo los empleados y los empresarios van a poder elegir el sistema de indemnización que a ellos les guste. ¿Qué quiere decir esto? Porque cuando un empresario y un empleado les dicen elijan lo que a ustedes les guste, yo tiendo a pensar que va a pasar lo que le guste al empresario. Mira, la reforma laboral que aprobó el capítulo de reforma laboral que aprobó la ley Bases tiene dos características, te diría. Una es que es regresivo, que ataca derechos de trabajadores en general. Después te digo cuáles, pero eso es así en general. En el caso que vos me preguntás de los despidos, habilita por convenio, a que transformar la indemnización por despidos en un sistema de aportes no individuales del trabajador. Tipo ART sería. Claro, exacto, una cuestión así. Pero yo te diría, además de regresivo, me parece que el mismo Federico Sturzenegger le da más importancia de la que tiene. Es una reforma laboral muy acotada, de un impacto bajo. El impacto que tiene es malo, pero además es un impacto bajo, muy ¿sí? En los márgenes del mercado de trabajo. ¿no? Mira. Y te puedo explicar por qué. Sí. Te digo, la reforma, amplía el periodo de prueba. El periodo de prueba de 3 meses lo amplía a 6. Eso es malo porque siguen habilitando la rotación en el mercado de trabajo, y vos lo que tenés que dar incentivos para que el empleador retenga al trabajador, no que lo despida solo un poco más tarde. Después tiene el sistema de colaboradores independientes, ¿no? Que básicamente, si vos, un empleador independiente puede contratar trabajadores sin registrarlos, ellos mismos sería una especie de monotributo agregándole la RT. Y eso en los hechos, ¿qué hace? Legaliza la informalidad, es decir, declaro a este trabajador que está,
que no tiene derechos y que no está registrado, lo declaro como formal, pero que se pague la seguridad social, y sabemos que el ayudante del almacenero eso no lo va a hacer. Es más, corres el riesgo de que los actuales microempresarios, o sea, para hacer eso tenés que ser empleador independiente, digamos, no puede ser una sociedad, pero los actuales microempresarios despidan los trabajadores que tienen ahora registrados y los contraten como colaboradores independientes. Ahora, este impacto es solo en las microempresas, si tenés, digamos, de tres trabajadores o menos, o sea, en los márgenes de abajo del mercado de trabajo, ¿no? Pero el argumento de siempre de la derecha o de, no sé, las cámaras patronales, que es si se elimina el cuco de que el empleado le haga juicio al patrón, en este caso el tercerizado, digamos, el monotributista del monotributista, ¿no? Sí. Si se elimina el riesgo de que ese le haga juicio para considerarlo solidariamente responsable de su contratación y entonces pedirle una indemnización, el empresario se va a decidir a meter más gente. Mirá, eso, volvemos a la discusión anterior, eso lo probamos en los 90. En los 90 hubo una baja de costo general en la economía, básicamente de contribuciones patronales, digamos, las contribuciones bajaron sensiblemente, y sin embargo subió el trabajo no registrado ampliamente. En los 2000 pasó al revés. Se subieron un poco los aportes, lo que tiene que pagar un empleador cuando contrata, y en el marco de una política económica más expansiva, subió la registración, ¿no? Entonces, en términos generales, esa ecuación no cierra. Sí creemos, y desde Fundar, y está un poco en el proyecto que estamos presentando, sí creemos que una reforma laboral tiene que atender a ambos. En una situación como la Argentina de hoy, tiene que atender dos cuestiones fundamentales. Si querés, vos sos economista, por ponerlo en términos de la oferta y la demanda, ¿no? Sí. Tiene que atender costos empresarios. ¿Pero cuáles costos empresarios? No de cualquier empresario, incluso el que le va bien, como propone en general la derecha y la centro-derecha, sino aquellos empresarios que son precarios, que son más chiquitos, o aquellos empresarios que están en crisis. Y ahí sí podemos hablar de una rebaja de costos laborales. Ahora, una rebaja de costos en el sentido, por ejemplo, proponemos un régimen para el microempresario, nosotros, ¿no? Ese régimen para el microempresario, el empleador no pagaría contribuciones patronales, pero solo el microempresario, donde está el 70% del no registro hoy, no pagaría contribuciones patronales, ese empresario, ¿pero qué? Pero tiene que darle todos los derechos al trabajador, ¿no? Y esa es una gran diferencia con lo que está proponiendo el gobierno. El gobierno está legalizando la informalidad. Yo digo, yo te ayudo si sos microempresario, y te bajo no solo el costo de la seguridad social, la parte de contribuciones patronales, también te bajo el costo de la RT, que nunca se habla de eso, ¿no? Porque siempre, como la RT la manejan banco privado, nadie habla del costo RT. Y ese costo es un costo regulado por el Estado. O sea, el Estado también podría poner un tope a lo que pagan la RT los microempresarios, que son mucho, digamos, que pagan mucho más por la RT que un gran empresario. Entonces, yo te doy ese régimen para microempresarios, y además que no tiene costo fiscal, o tendría muy bajo costo fiscal, y eso lo medimos en el trabajo. ¿Por qué? Porque claro, cuando ellos dicen, saquemos los costos para contratar, hay una parte que nos está diciendo, ¿cuál es? Esa carga social que paga el empleador te sirve para financiar, ¿qué? La UH, a los jubilados, financia el estado de bienestar. Claro, después no hay plata. Nunca miran eso. Te dicen, no, bajemos los costos para el empleo, pero después, ¿qué pasa? Claro. Entonces, lo que nosotros decimos, si vos sacás un montón de deducciones que hay, por ejemplo, hay una deducción regional, un empresario grande en Córdoba paga menos contribuciones patronales. Yo digo, sacale esa al empresario grande en Córdoba y ponela en el microempresario. Al almacenero. Entonces, ¿qué voy a lograr yo ahí? Que el microempresario, el almacenero, pueda correr a ese trabajador y registrarlo, porque legalizar la informalidad no me da nada. Nos olvidamos cuál es la orientación de la registración. La orientación de la registración es que el trabajador tenga derechos. Claro. Legalizar lo que se paga un monotributo, eso no es formalizar. ¿Qué te dice Sturzenegger? Está formalizado porque yo lo decreté. Yo lo que digo es, ayudemos al empresario a correrlo, como dije al principio de la charla, a encauzarlo hacia la registración, pero manteniendo todos los derechos de ese trabajador. ¿Se entiende? ¿Qué rol deberían tener o pueden tener en este escenario los sindicatos, los gremios? Mirá, digamos, yo creo que los gremios, por ejemplo, tienen que reconocer, y yo a ver, en esta polémica que yo te escuché con Reinaldo, porque escucho el programa, digamos, sí, hay algo que sí me parece que es cierto y que nosotros desde Fundar debatimos, ¿no? Que es esta idea que muchas veces del espacio nacional y popular solo se defiende el status quo. Es decir, no toquen nada, no toquen nada. Y es en esa discusión, cuando tu único vector es decir, no toquen nada, nosotros creemos que termina perdiendo. Y a veces algunos compañeros de los sindicatos participan en eso. Nosotros decimos, no, hay parte de la legislación laboral que sí hay que cambiar, que está obsoleta.
Y no tengo problema en decirlo. Por ejemplo, el trabajador de plataforma. El trabajador de plataforma vos no lo podés proteger con la ley de contrato de trabajo tradicional. ¿Cómo lo podés proteger? Con un estatuto especial. Porque, ¿sabés? Vos hablas con un trabajador de plataforma y te dice, yo no tengo vacaciones, no tengo seguro. ¿Sabés qué me gusta? Entrar y salir cuando quiero. Sí, claro. Eso de entrar y salir cuando quiero. Yo lo hice. Nosotros nos metimos con Nahuel en el último tren del Urquiza, pero pasa en cualquier tren de los del área metropolitana de Buenos Aires. El último, siempre el de la 1 de la mañana, se lo toman cantidad de repartidores. ¿Por qué? Porque viven lejos de la capital, pero en la capital hay más viajes, mejores, y entonces, y además laburan más seguro, entonces vienen acá. Todos me decían, lo que me gusta de este laburo es la libertad. Claro, pero después le vas a preguntar y es mentira lo que dicen, son un paraíso de gente individualista. No, mentira, también vos preguntarle, va a querer vacaciones, sí, va obvio. a querer un seguro, digamos, cuando chocan, viste, que manejan muy precarios. Que no les caguen la bicicleta cuando se las roban. Ahora, la ley de contrato de trabajo, Berco, no te da esa posibilidad de entrar. Es 8 horas el trabajo tradicional fordista. Bueno, una cajera de supermercado, digamos, o un cajero, no puede decir, bueno, no trabajo 20 minutos, entro cuando quiero. ¿Está bien? Y en eso sí tenemos que dar un estatuto que permita algunas coberturas básicas, pero a la vez le permite entrar y salir. Y eso se puede hacer. Es mentira que, digamos, la tecnología siempre quitaría. Lo hizo España, por ejemplo. España tiene una ley que se llama Rider. Mirá. La ley Rider, y ahora la Comisión Europea, es más, la Comisión Europea sancionó que ninguno de los trabajadores, por lo menos los de delivery de comida y mercancía, no son autónomos, maestro. Dijeron, no son autónomos, son otra cosa. Pueden ser contratados por una terciarizada, pueden ser contratados por la plataforma o por la heladería. Pero no son trabajadores autónomos. ¿Qué es esto que el trabajador que tiene la gorrita de pedido? Uy, perdón, dije. Sí, tranquilo. Bueno, la gorrita, la mochila, el mameluco, y es un trabajador autónomo. Vos trabajás para un estudio de Puerto Madero, no tenés la gorrita del estudio, el mameluco, te capacitan, es un chiste eso. Y Delivery Hero, sí, que es el dueño de Pedido Ya, es una multinacional alemana. Claro. ¿Por qué una multinacional alemana no contribuye a la seguridad social en Argentina? Es inaudito eso. Totalmente. Digamos, ¿no? Vos sabés que esto de la desalarización lo mencionó Cristina en su carta del viernes. Nosotros estuvimos hablando largamente sobre eso. En un momento ella, a modo de autocrítica, está bien, en tercera persona, dice el peronismo se desordenó, no es que se haga cargo completamente, pero dice que una de las cosas en las que se desordenó es cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales de la población activa, donde los trabajadores registrados en la actividad privada no solo son minoría, sino que además solo el 40% de ellos está sindicalizada. La consecuencia objetiva de esto es que los gremios fundantes del peronismo ya no son la expresión mayoritaria de los trabajadores. ¿Qué pensás de esto? No coincido con ese diagnóstico así en términos generales. Me parece que hay una perspectiva que... Pero perdón, cuando lo ves a Andrés Rodríguez, yo el otro día lo escuché a Andrés Rodríguez, bueno, no creo que nos vaya a dar más entrevistas después de esto que voy a decir, pero ¿lo digo? No es necesario. Lo escuché hablando con Mariano Martín, y yo lo veía y decía, un tipo que cría caballos de raza, de la cantidad de guita que tiene, le dicen el centauro por eso, que avaló la precarización de millones de empleados del Estado durante décadas, que se atornilló a la silla. ¿A quién carajo representa? ¿Qué es eso? ¿Cómo puede ser que siga existiendo algo así? ¿Y cómo uno va a creer que los laburantes precarizados bajo resolución 48 en el Estado lo van a seguir o van a creer que ese tipo los protege? Podemos hablar de la calidad de la representación sindical, pero vamos a la perspectiva más amplia que citaba la expresidenta, porque me parece que a veces, incluso desde los espacios más progresistas o nacional popular, oscilamos entre dos cosas, ¿no? Una es negar la precarización o el trabajo informal. Dicen, los salarios aumentaron. Y vos decís, no, pará, hermano, ¿los salarios de quién? Los salarios de lo que tienen paritaria. El trabajador que vende carilina en el subte, a ese no le aumentaron. Entonces se olvidan incluso desde el espacio que están diciendo eso, y se olvidan que hay un trabajador que eso no pasó. Sí. Ahora, cuidado que tampoco nos podemos ir, si no, ese sector, digamos, que no ve la informalidad, pero tampoco nos podemos ir al otro lado, que los sindicatos no existen más. Ese diagnóstico que decíamos, a ver, no es tan difícil. Vos tenés 13 millones de ocupados, sí, la mitad de 6 y pico son trabajadores registrados. O sea, la mayoría de los trabajadores todavía, de los ocupados en la Argentina, son trabajadores registrados, y los trabajadores registrados todos tienen sindicatos, sean públicos o privados. ¿Está bien? O sea, esa mitad. Después, la otra mitad la mitad son, digamos, cuentapropistas, y la otra mitad son trabajadores no registrados. Está bien, pero entre los cuentapropistas y los informales tenés 3/4 de la mitad. La masa laboral. De los ocupados, sí, entre cuentapropistas y no registrados tenés la mitad. Y la mitad son
digo, EPH el INDEC. Sí. Y la mitad son trabajadores registrados. Bueno, tanto públicos como privados. Son percibidos como una minoría. No, la mayor, es un poco más del 50% son los trabajadores registrados. Pero es eso, pero por eso. O sea, vos estás diciendo que está partiendo de un diagnóstico equivocado la expresidenta para hacer el análisis que hace. Sí, estoy hablando de una perspectiva general de cómo está. No, digo, pero en base a lo que ella. Sí, exacto. Me parece que esa es una visión. Documento. Es una visión que, así como a veces se ignora el segmento informal, nos vamos del otro lado y lo único que hay es informalidad. Y esa, a veces, fíjate que esa posición a veces la abona a la derecha. Porque decís, como son todos informales, vayamos contra los privilegios de los sindicatos. Mentira, ¿no? O sea, no es que son todos informales. Tenemos un mercado de trabajo fragmentado, tenemos problemas en ese mercado de trabajo, pero, por ejemplo, si vos querés mejorar un montón de cosas, si querés estabilizar la economía, a ver, vos que sos economista, yo me dedico a la economía política, entre esas cuestiones laborales. Si vos querés ir a un proyecto de estabilización que no sea esta matanza que estamos viendo ahora, es decir, básicamente ir a la estabilización buscando la recesión, tenés que acordar con los sindicatos, como se hace en otros lugares del mundo que han tenido estos procesos de estabilización, consensuando Israel, 85, México, 88. Y para eso los sindicatos son muy importantes y todavía representan a la mitad de la fuerza de trabajo y sobre todo a la mitad de la fuerza, un poco más de la mitad de la fuerza de trabajo que pone precio en la economía. Entonces, tampoco podemos caer en esta otra visión, digamos, que termina ninguneando. Pregúntale a cualquier empresario. El rol de los sindicatos es fundamental en la economía política argentina y ya te digo, digamos, siguen siendo entre públicos y privados, y tampoco compro esta división que no, porque los sindicatos privados son los sindicatos públicos son muy importantes. Fíjate los sindicatos docentes. Hay todo el tiempo huelgas en las provincias que no llegan a la prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el sindicalismo es uno, público y privado, y todo ese sindicalismo en la Argentina representa a los trabajadores registrados, que es más o menos un poco más de la población ocupada. Esto es un diagnóstico del INDEC, digamos, y sobre eso tenemos que trabajar. Y sin bandearnos para ninguno de los dos lados. Ni que no importa, digamos, que ignorar la informalidad o que los sindicatos no importan más. Es Sebastián Echemendi, a quien están escuchando, que fue funcionario en el Ministerio de Trabajo, hoy es profe en la Universidad de Itela e investigador en Fundar, con quien está presentando este proyecto de reforma laboral, ¿cómo decir? Inclusiva. Nosotros lo llamamos reforma laboral para la inclusión y el crecimiento. ¿Y no te parece que en este momento, y con esto ya te despido y te agradezco, Seba, pero toda reforma laboral que se discuta va a ser regresiva? Digo porque la tónica general del gobierno es esa, y porque también lo que parece haber es una especie de revancha. A ver, me parece que hay que diferenciar lo que se discute en la política pública de la discusión más en general, del debate general. Yo creo que discutir en política pública esta reforma laboral con este gobierno, que es un gobierno de ultraderecha, no va a funcionar porque ni ellos lo van a querer, porque no les importan un montón de cuestiones. Nosotros decimos, cuando te digo, hay que atender al empresario, pyme o micropyme, y ahí darle una ayuda. Y también te digo al empresario en crisis. Y a ellos no les molesta. Hay procedimientos de crisis en Europa, en Alemania, en España, donde vos das la flexibilidad. ¿Querés hablar de flexibilidad? Hablemos de flexibilidad. Pero no me hagas poner el convenio de vaca muerta en todo el país para las empresas que tienen plata. Hagamos una flexibilidad acotada, monitoreada por el Estado en los momentos de crisis para las empresas grandes, si querés. Pero en los momentos de crisis, quizás la crisis dura 2 años, perfecto. Negociemos esa flexibilidad. Y hablemos de flexibilidad, porque yo te puedo entender que en una economía muy abierta, con muchos altibajos sectoriales, en algún momento entres en un ciclo de crisis y necesites ese procedimiento de crisis. Pero ¿por qué voy a dar flexibilidad y atacar la seguridad social así en general en la Argentina? Y eso me parece que no. Entonces, lo que digo, a este gobierno no le va a interesar discutir lo que nosotros estamos planteando, no es posible discutir un proyecto de este tipo que atienda la demanda y la oferta, que sea consensual, que apoye el diálogo social con un gobierno de ultraderecha. Ahora, eso no quiere decir que desde los espacios progresistas tenemos que dar este debate y hablar de reforma laboral. ¿Por qué no vamos a hablar? A eso vinimos, a eso dedicamos este rato. Sebastián Echemendi, gracias por esto. Gracias a ustedes, un gusto estar acá. Así seguimos. Pasaron cosas 899. Pasaron cosas. Radioconvoz.com.ar 899. Radio con Voz.